A lo largo de la última década, la responsabilidad social en empresas e instituciones ha pasado de ser un objetivo de imagen a ser aceptado como un deber intrínseco, integrándose cada vez más en su propia misión para ser puesto en práctica de un modo natural por todas ellas. Más allá de los beneficios cuantificables, cada vez más las empresas se sienten llamadas a cooperar en la construcción de una sociedad mejor. Es lo que se conoce como la ética del desarrollo. Que es que todo el desarrollo económico debe estar orientado por ideas éticas. Este tipo de pensamiento es el que presenta permanentemente el Papa Francisco cuando dice que la economía no debe ser una economía despiadada. Él habla de un capitalismo salvaje, no debe ser así, sino debe ser una economía con alma, dice el Papa, conducida por la ética. Entonces, la responsabilidad de la empresa privada, la gerencia de mejor calidad para llevar adelante programas de inclusión y programas de lucha contra la pobreza, son algunos de los componentes de esta economía con alma. Para Bernardo Klicksberg, asesor de instituciones internacionales como la ONU y presidente de la Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social Empresarial, uno de los primeros retos que debemos afrontar es la pobreza. La mitad de la población del mundo está en pobreza. El mundo avanza, hay una revolución tecnológica y todo eso es esperanzador, pero esta es la realidad. El Papa Francisco la denuncia permanentemente cuando dice: escuchemos el grito silencioso de los pobres, dice el Papa. El grito silencioso. Y el Papa agrega: y el gemido de la tierra. Y ese es el siguiente problema. Tenemos pobreza de gran magnitud y tenemos el cambio climático, que, como dice muy bien The Guardian de Londres, por ejemplo, ha dejado de llamar cambio climático en sus editoriales, en sus artículos, dice no es más cambio climático, es emergencia climática. Y eso ha sido adoptado por diferentes diarios del mundo, de líderes. Emergencia climática causada por diferentes factores, principalmente la emisión de gases tóxicos o el calentamiento global que fractura el equilibrio y armonía del planeta y que provoca fenómenos meteorológicos y medioambientales que terminan afectando de un modo considerable a las sociedades más vulnerables. Para Bernardo Klicksberg, recientemente investido doctor honoris causa por la UCAM, hay que añadir también otros retos como la desigualdad o la discriminación de la mujer. El camino que tenemos por delante necesita de líderes generosos. El liderazgo público no es para ser servido, sino para servir. Entonces el perfil se va redondeando, servir al colectivo, lo que el Papa está pidiendo hoy al liderazgo político del mundo. Tomar la ética como la plataforma política más importante. Independientemente de las plataformas políticas, detrás de ella tiene que estar la ética, los textos bíblicos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el pensamiento moral más importante del género humano, y tratar de actuar pensando siempre en la comunidad. Pensamientos sobre desarrollo, donde el pensamiento cristiano tiene mucho que aportar por su fundamento moral y ético, y que el Papa Francisco nos recuerda constantemente. Sobre la preocupación de Francisco por las personas pobres, recuerda Klicksberg una interesante anécdota. Todo el mundo lee en los periódicos que el Papa se ocupa muy activamente de los pobres, de defender a los pobres. Los pobres no tienen oficina de prensa ni medios propios de ninguna índole. Es el Papa Francisco. Es su mejor altavoz. Es el vocero de los pobres. Se ocupa de los inmigrantes en gran escala, exigiendo que se respeten sus derechos humanos. Se ocupa de defender a aquellos que son posibles víctimas de discriminaciones, de racismo, xenofobias, etc. Ahí está siempre presente el Papa. Pero la anécdota concreta, digamos, yo he tenido oportunidad de tener contacto con él cuando era cardenal primado de la Argentina, me dio uno de los mayores premios de la Iglesia Católica, el premio Juntos Educar por mis contribuciones al país y al género humano. El Papa le encomendó, ya siendo Papa, a uno de sus obispos principales
le dijo, quiero que me haga una recorrida en Roma, hay muchos jungles, y en el Vaticano hay jungles. Quiero que me haga una recorrida y les pregunte a los jungles qué quisieran que hagamos por ellos, cómo podemos ayudarlos. Porque el Papa tiene su mente siempre en los otros, en cómo puede ayudar a los otros, ¿no? Y entonces el obispo fue e hizo la encuesta, digamos, entre la gente más pobre de la más pobre, ¿no? Los que viven en la calle, y volvió y le dijo, Papa, estoy sorprendido de los resultados. Yo creí que me iban a contestar, bueno, dónenos dinero, denos algo material, porque nuestra vida es muy miserable, etc. No, lo que me dijeron en su mayoría fue lo siguiente, de que ellos no tienen ningún lugar donde bañarse, ni agua ni jabón para bañarse. Entonces huelen mal. Entonces ellos se sienten muy mal con ellos porque huelen mal y además la gente los rechaza, por lo pronto porque huelen mal. Y entonces el Papa, que tiene asuntos de Estado tan importantes para resolver, digamos, y que es la gran esperanza, gran parte del género humano, dejó sus asuntos de Estado para emitir una bula papal, un decreto como obispo mayor de Roma y como Papa, no pidiendo, sino en el caso de Roma, ordenando que todas las iglesias de Roma tengan un lugar donde los pobres se puedan bañar con jabón y con toallas, etcétera, y puedan acceder a ese lugar. Y después vigiló para ver si esto realmente se estaba cumpliendo. Ese es el Papa Francisco real, digamos, en sus conductas concretas. Entonces, desde ese lugar, un lugar de alguien que empeñó su vida desde muy joven en esto, en servir a Dios y en servir a la comunidad, desde ese lugar el Papa tiene una expresión muy clara, dice, no soporto que se hable de descartables, como hacen las élites muy ricas de una cantidad de países del mundo, ven a los pobres como descartables, ¿no? Como seres humanos de una categoría inferior. Desde ese lugar el Papa puede decir lo que yo mencionaba hoy, que es, el que no vive para servir no sirve para vivir, dice el Papa. Es la visión cristiana del desarrollo, apoyada en la sabiduría bíblica como fuerza para promover una cultura solidaria entre las personas y los pueblos. Como le gusta citar a Klicksberg de la Sagrada Escritura, más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad.